Te cambio un poquito de tema, Fernando. Hablábamos antes de arrancar la entrevista de tu, tu doble dimensión de académico, sociólogo, pero también católico. ¿Cómo integras esas dos dimensiones? ¿Qué significa para ti ser católico? Bueno, el elemento religioso es tremendamente interesante, ¿no? Porque en este caso el cristianismo pues proporciona un gran legado, un gran patrimonio de la humanidad, patrimonio sapiencial de la humanidad, lleno de personas tremendamente interesantes, ¿no? Desde San Agustín, Zubiri, personas como Michel Henry, Santo Tomás, San Ireneo, es decir, San Pablo, es decir, realmente hay todo un legado de 2000 años de pensamiento muy profundo que incluye algunos de los más importantes filósofos del mundo, ¿no? Pascal, el propio Rousseau, etcétera. Que realmente es una tradición tremendamente interesante, ¿no? Por otra parte, yo me siento muy identificado con personas como Scanone en Argentina, o Boff o Segundo Montes de El Salvador, ¿no? Uno de los mártires del Salvador. Y por lo tanto me sitúo en ese río, ¿no? En ese río de pensamiento, de reflexión, de apertura a la trascendencia y sobre todo de recepción del acontecimiento de Jesús, que verdaderamente nos da muchas cosas que pensar, ¿no? Desde la propia encarnación, desde el anuncio de la resurrección y por lo tanto un amor que vence a la muerte. A mí me engancha especialmente en el ámbito de la sociología porque la estructura última del universo es el amor. El amor es la relación más saturada que podamos pensar. Nada se relaciona tanto una cosa con otra como cuando hay amor. Y por lo tanto podemos ver las relaciones entre átomos, las relaciones entre células, las relaciones entre cuerpos saturadas y llevadas a su máximo esplendor a través del amor. Es la estructura última del universo y es la principal razón que nos hizo humanos. El principal factor de dominización es el amor, nuestra propia razón. Nosotros pensamos porque hemos sido amados. La razón es una razón amada, es una razón amada. Y eso me lleva a que la cuestión del amor sea central en la sociología. A mí me escandaliza, me llama mucho la atención, la verdad, que la palabra amor no esté en el centro de nuestros manuales o esté en el centro de los grandes sistemas sociológicos que han sido propuestos. Yo creo que cuando arrancamos el amor fuera, sencillamente vaciamos lo que es la propia condición humana, el propio hecho humano. Algunos dicen, no, el amor es una cosa que empezó en el romanticismo, o algunos dicen, no, el amor en realidad es una cosa que empezó en el medievo. Bueno, explíquenme entonces el cantar de los cantares, donde existe un amor esponsal y un amor expresado a través de una belleza profundamente explícita y llegando a unos niveles estéticos que yo creo que jamás ha llegado ningún otro canto erótico en la historia, o los primeros poemas de amor escritos en Mesopotamia hace ya 5000 años. Realmente el amor es una constante en la vida de la gente. Y por tanto, desde ese amor el cristianismo que nos dice que Dios es amor, que dice que Dios se encarnó, que Cristo se encarnó por amor al hombre, pues ciertamente tiene unas resonancias enormes, ¿no? Y nos abre a dimensiones tremendamente importantes. Yo creo que nuestro mundo va mal en parte porque ha expulsado el misterio. Pero el misterio es una dimensión esencial en el ser humano. El desnudamiento original que nos hizo constituirnos como Homo sapiens pasa por el misterio, pasa por cosas que no sabemos y que nos inducen a la aventura. El misterio no es aquello que no podemos saber, es aquello que solo podemos saber involucrando la propia vida. Solo lo podemos conocer en la vida que se involucra y se manifiesta en la vida que se involucra. Por eso el presente es misterio. ¿Por qué? Porque solamente puedo vivir el presente experimentándolo. No puedo medirlo, puedo medir el pasado,
puedo planear el futuro, pero el presente solo puedo vivirlo. Y por lo tanto es misteriosa la relación que existe con el presente, con lo que ocurre, ¿no? Haber expulsado el misterio nos hace seres humanos arrogantes y nos hace seres, sociedades y sistemas sociales cerrados. Creo profundamente en que existen dos grandes desnudeces en el ser humano que nos constituyen como seres humanos a cada uno de nosotros. Esa desnudez primera, que nos lleva a que la humildad sea la mayor potencia de creatividad y que incluye la aventura, que incluye la curiosidad, que incluye la perfectibilidad del ser humano, el continuo intento de progreso, y una segunda desnudez que es en la que descubrimos el mal y la muerte, y que es la que hace que acabe la infancia, y ciertamente esas dos desnudeces son claves para nosotros. A mí me hace pensar profundamente, en términos de religación. Si el amor es la última estructura del universo, el amor es siempre de alguien por alguien. Siempre es de alguien por alguien. ¿De quién por quién? ¿De quién por quién? Yo creo que cuando expulsamos la cuestión de Dios, dejamos de pensar. Y la sociología lo ha hecho en muchos momentos, y lo ha hecho porque ha quedado seducida por el poder de las ingenierías o por el poder de la física o por el poder de las ciencias naturales, renunciando a sus raíces filosóficas que van más allá de la investigación. La investigación no acaba la actividad científica ni la actividad de pensamiento. Y tengamos en cuenta que casi todos los programas de formación de sociología del mundo han expulsado la filosofía. Cualquier sociólogo joven que esté formándose hoy en día sabe perfectamente, y si no, que tome conciencia de la gran carencia y ausencia, de la gran falla que tiene toda su fundamentación filosófica, que fue crucial en personas como Marx, en personas como Max Weber, en personas como Durkheim, fue crucial, en personas como Bauman, es crucial, en personas como Foucault. Es que los grandes sociólogos de nuestro mundo o han tenido una formación filosófica en su propia juventud muy fuerte, o posteriormente la han incorporado. Pero una sociología sin el pensamiento filosófico es una sociología que se queda vendida a las puras mediciones, y por lo tanto yo creo que traiciona gran parte de su misión científica y de su misión como pensamiento. Eh, ¿Encontrás algún autores o alguna línea de pensamiento hoy contemporáneo que puedas mencionar, un poco trayendo esta mirada de reflexión sociológica bien articulada con unas raíces filosóficas que nos ayuden a entender estas cuestiones de esta posmodernidad hoy? Sí, es decir, a mí me parece que sí que Bauman, que hizo suyo el paradigma filosófico de Levinas, sí me parece de las personas más profundas que tenemos. Me parece de las personas más profundas que ya ha fallecido, que tenemos. También me parece que la contribución de Edgar Morin es realmente tremendamente potente, ¿no? Muy vinculado en España con la escuela de Jesús Ibáñez, en la que también tuve formación y una muy, muy buena relación, ¿no? Con él. En España a mí me interesa especialmente toda la sociología vinculada a la Fundación Foesa y lo que hay alrededor de la Fundación Foesa, en donde hay pensamiento profundo, existe medición muy concreta de la desigualdad y del desarrollo social, donde existen también muchas gentes que están en ámbitos de cooperación al desarrollo, pensando el mundo, y muy en conexión también con el ámbito cristiano, ¿no? Y con la reflexión filosófica y teológica. Yo diría, ese es mi lugar natural, junto con mucha otra gente que está investigando en el mundo en estas líneas y con los que me encuentro muy, muy en sintonía, quizás por la fuerte ausencia de la reflexión que expulsa a Dios del pensamiento, o que expulsa a la filosofía, o que expulsa las dimensiones de misterio, ¿no? Y por lo tanto, que se abraza a un tipo de sociología excesivamente mecanicista y positivista y cientificista. Entonces, todo eso es algo en lo que me siento cómodo. Quizás creo que hay un déficit en la sociología de internalización de todos los avances de la fenomenología, ¿no? De autores como Michel Henry, como Chrétien, como Miguel García Baró, autores como Falck, Renoir Bagá. Sí me parece que ha habido grandes avances en torno a corporalidad, de carnalidad, de encarnación, que nos dan claves nuevas para repensar el vínculo social, el contenido del vínculo social,
el contenido de la fraternidad, cómo se salvaguarda la singularidad subjetiva y a la vez se maximiza la vinculación, que faltan en la sociología y que sería muy interesante que fuera más internalizado y más pensado desde la sociología, ¿no? Volviendo un poquito, Fernando, al tema de la identidad católica, del catolicismo, quería preguntarte, bueno, ¿cómo estás viendo en este momento, este presente de la Iglesia Católica, eh, tú como católico, acompañando estas realidades también, como estos cambios que mencionábamos en las estructuras familiares, y vinculado a eso también tu reflexión sobre cómo has visto el papado de Francisco? Sí, es decir, estoy bastante incorporado a lo que es la reflexión en el ámbito de iglesia, en el ámbito cristiano. En realidad la iglesia es la humanidad siguiendo a Cristo, no es ninguna organización, ningún club especial, ¿no? Me interesa especialmente la naturaleza de la iglesia, ¿no? Es decir, cómo pensar la humanidad en una humanidad que se transforma, en una humanidad que se incorpora al camino del amor, ¿no? Pero por otra parte, es verdad que desde hace unos años el Papa Francisco ha impulsado muchísimo la reflexión de las ciencias sociales, ¿no? Una reflexión que realmente piense desde las periferias, ha habilitado el término periferia y nos ha llevado o ha propuesto una sociología en las ciencias sociales que no consideren su disciplina como un trocito de la realidad, sino que consideren que el campo de la sociología es toda la realidad pensada desde los vínculos, pensada desde la socialidad, tanto desde la sociabilidad o de de la interacción personal, como también desde la societalidad, ¿no? Desde el conjunto de lo social establecido como grandes cuerpos sociales, naciones o la propia humanidad. Entonces, hay un impulso, sin duda, de un pensamiento social nuevo también. La propia recuperación de lo más valioso de la teología de la liberación lo que nos dice es que unas ciencias sociales profundas, que una sociología profunda es capaz de iluminar también la teología y en general la religiosidad. Y creo que quizás la ausencia de una sociología profunda y de unos puentes de reflexión permanentes con la filosofía y con la teología es lo que ha llevado a que en nuestro mundo las religiosidades se degraden a veces en integrismos o en fundamentalismos, ¿no? Precisamente por la ausencia y por el intento de una laicización que es ajena y que es extraña a lo que ha sido la historia del pensamiento, ¿no? En ese sentido, y por supuesto a lo que es la producción de la mayor parte de sabidurías del planeta. Entonces, me parece que efectivamente hay un impulso muy fuerte a pensar desde la sociología y de las ciencias sociales y hacer la aportación a la sociología. No olvidemos que hay un Consejo Pontificio de Ciencias Sociales donde existen sociólogos de primera línea que están aportando de todo el mundo, que están aportando una visión de las ciencias sociales desde la politología, la economía, la antropología, la sociología, por supuesto, con Margaret Asher o con Pedro Morenés desde Chile, bueno, y gente joven que se va incorporando, gente de menor edad que se va incorporando también a ese proceso, y me parece uno de los lugares más interesantes para producir también pensamiento. Nosotros desde las universidades y especialmente desde la Federación Internacional de Universidades Católicas generamos una red a nivel de todo el mundo de universidades donde pensar entre sociólogos y gente de ciencias sociales, pensar la realidad social también, y ha tenido también muy interesantes frutos y libros que han pensado a fondo los paradigmas, la desigualdad, la situación de las identidades, etcétera, ¿no? Y en cuanto al Papa Francisco, bueno, pues tenía una labor muy importante que era la de reformar la Iglesia, que es una institución, ya no digo decimonónica, sino barroca, con unos arrastres disfuncionales gigantescos, con una especie de mistificación también y bloqueo, blindaje de estructuras ineficaces, por ejemplo, en la gestión del dinero, en los presupuestos públicos. Este es el primer año, es la primera año, no, es la primera vez en la historia de la Iglesia Católica y especialmente del papado, que se ha echado atrás los presupuestos del Vaticano. O sea, hagamos una idea
del tipo de cambios profundos que se están haciendo a nivel organizativo, a nivel de transparencia económica. Yo creo que esto es algo que es un esfuerzo gigantesco cuando hablamos de una iglesia que tiene 1.300 millones de personas como miembros en el mundo. Entonces, estamos hablando de una de las grandes transformaciones corporativas de la historia, posiblemente, y sin duda de nuestro siglo, ¿no? De modo que algunos dirán es imposible que esto se transforme. Miremos la gran crisis de los abusos sexuales, abusos de conciencia y abusos de autoridad dentro de la Iglesia a los que el Papa ha puesto freno y ha aplicado una tolerancia cero. Y luego, por otra parte, pues efectivamente vamos hacia otro tipo de teología moral, en donde no se intenta determinar exactamente qué es lo que tiene que hacer cada uno en cada momento, sino dar grandes principios y fortalecer la cultura de discernimiento de las personas y de las comunidades. También creo que es muy importante para el conjunto del mundo la sinodalidad, ¿no? El cómo pensamos y cómo vivimos juntos en la Iglesia, cómo decidimos, por dónde vemos que debe ir la Iglesia en decisiones grandes, en grandes decisiones y en cosas cotidianas que afectan a tus vecinos, que afectan a cómo, a la actividad de una parroquia en un barrio o un distrito muy pequeño, ¿no? ¿Y cómo decidimos? ¿Quién decide? Bueno, pues la sinodalidad, que es el caminar juntos decidiendo, que son deliberaciones, que es un discernimiento mucho más fino, que es el generar unidad, que es el crear consensos, el buscar más allá de nosotros mismos qué es fiel al mensaje de Jesús o a los valores originales o a la bondad, a la verdad, a la belleza. Me parece que es una iluminación a la democracia y que parte de la crisis de democracia que estamos sufriendo, el ataque del integrismo, el ataque de los enemigos del mundo y de la libertad, como Trump, Putin, etcétera, etcétera, se debe a que nuestras democracias deben profundizar. No estamos hablando de que las democracias tengan que dejar de ser liberales. Yo creo que tienen que profundizar en esas libertades y la sinodalidad es una de las formas, uno de los caminos por donde podría profundizar. Dice, bueno, para la Iglesia que va a enseñar de democracias es una jerarquía. Hombre, recordemos que el propio origen de la democracia está vinculado a los benedictinos y a experiencias cooperativas en Francia y en Bélgica y en Holanda por parte de los cristianos. El propio origen de la democracia está vinculado a experiencias de comunidades radicales de igualdad, ¿no? Y que siguen sobreviviendo hoy en día, como todo el monacato benedictino. Por lo tanto, sí podría ser fuente de inspiración, o por lo menos fuente de aprendizaje mutuo. Y la democracia sinodal o la democracia deliberativa, y sin duda la sofisticación del discernimiento público, son vías absolutamente imprescindibles si no queremos al final ser víctimas de esta gran operación hipercapitalista de promoción y de ascenso de la ultraderecha al poder en todo el planeta. Pero son muchas cosas. El Papa Francisco No, implica muchas cosas. Todo el tema ecológico, la ecología integral, bueno, ha sido toda la esperanza, ¿no? En un tiempo tan oscuro, una de las cosas que más le han pedido las organizaciones sociales como Greenpeace o el Fondo Internacional de Naturaleza ha sido de esperanza. Demos motivos de esperanza a la gente. Y eso bien, requiere ir un bien. poco más allá de nosotros mismos, ¿no?